La diversidad es riqueza y los comunes digitales una oportunidad para generar conocimiento, inclusión y empoderamiento. Hola, desde la Universidad de Cádiz queremos presentarte el último módulo de nuestro curso de prácticas del Procomún. Como ya bien sabes, en este curso planteamos una propuesta de educación entre iguales basada en el paradigma de los comunes. Esto es una práctica social de producción, reproducción y gestión de un recurso en torno a 3 pilares: el bien o el recurso, las prácticas comunitarias y la comunidad implicada. En este último módulo, nuestro objetivo se centra en comprender cómo nuestra identidad digital puede contribuir a la construcción del Procomún digitalizado, abordando los riesgos que nos podemos encontrar en él. Cuestiones relativas al género, la interculturalidad, la diversidad y la interseccionalidad estarán presentes en esta aproximación. Como en módulos anteriores, hemos diseñado 3 lecciones a través de las cuales profundizar en estos temas. Las redes sociales y su potencial como herramienta educativa será la cuestión a la que dedicaremos la primera lección, denominada Los comunes digitales y las identidades digitales de los participantes de la comunidad, cuyo objetivo será capacitar a niños, niñas y jóvenes en la participación a través del paradigma de los comunes. La segunda lección gira en torno a los comunes digitales y sus riesgos. Plantearemos cómo la propiedad de los datos puede ser utilizada como un bien social y como un beneficio para la sociedad desde una perspectiva inclusiva, considerando la extensión de obras científicas y culturales presentes en Internet y cómo los comunes digitales se enfrentan a una serie de riesgos y de desafíos en el momento actual. Finalmente, en la tercera lección abordaremos específicamente la aplicación de un enfoque interseccional, entendido como la superposición de distintos factores que generan opresiones y desigualdades relacionados con el género, la raza o la clase y cómo esto afecta a la experiencia que viven niños, niñas y jóvenes y cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden ayudar a visibilizar y reconocer la diversidad y provocar un empoderamiento. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Las lecciones combinan ejercicios de activación, vídeos cortos y actividades de debate para la identificación de ideas previas a través de las que construir conocimiento. Esperamos que esta propuesta te resulte interesante. Ahora contamos con tu participación activa y tus contribuciones para seguir construyendo conocimiento de forma común.